Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión vamos a continuar con esta secuencia de videos y hablaremos esta vez sobre la reproducción sexual. Sin más preámbulos, comenzamos con la información. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen células especializadas llamadas gametos, que se forman en órganos especializados denominados gónadas y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas en los nuevos organismos para mejorar las posibilidades de supervivencia. Además, tengamos en cuenta que el proceso clave de la reproducción sexual es la meiosis, un tipo especial de división que conduce a una célula normal con un número determinado de cromosomas, que es diploide, a otras con la mitad de los mismos, que es haploide, a la vez que se generan múltiples combinaciones de genes y de organismos. Tengamos en cuenta que esta reproducción sexual se puede dar tanto en plantas como en animales. En el caso de la reproducción sexual en plantas, esta se caracteriza porque la mayoría de los vegetales producen tantos gametos como esporas en ciclos de vida complejos, formando a veces dos organismos claramente diferentes que vienen por separado. En general, los gametos se fusionan en la fecundación y dan origen a un organismo diploide en el esporofito, llamado así por la forma directamente esporas. Cuando una espora se desarrolla, da origen a un organismo haploide, el gametofito, denominado así porque forma nuevos gametos. Además, tengamos en cuenta que entre las principales partes, ¿no? Podemos destacar el eje floral, el nectario, el pedículo, también el ovario, el estambre, que es la antena con granos de polen. De igual manera tenemos la antera, ¿sí? El filamento, el estigma, estilo y el ovario, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues podemos conocer también parte de los elementos de las plantas en el proceso de la reproducción sexual. Tenemos también la reproducción sexual en animales. Bueno, en este punto es importante mencionar que todos los organismos animales proceden del desarrollo de una célula llamada huevo o cigoto, que procede de la unión de los gametos, es decir, un espermatozoide y un óvulo. Células especiales que se forman en las gónadas, es decir, testículos y ovarios respectivamente. Además, es importante mencionar justamente que en este proceso, pues, es el que conocemos como la gametogénesis, ¿no? Tengamos en cuenta que a la meiosis también se le conoce como gametogénesis, que es la formación de gametos por medio de la meiosis, a partir de células germinales. El número de cromosomas que existe en las células germinales se reduce de diploide, ¿sí?, a haploide, ¿sí?, precisamente para poder completar toda la estructura. Entonces tenemos por un lado la gametogénesis masculina, conocida como espermatogénesis, y la gametogénesis femenina, conocida como ovogénesis. Además de esto, es importante mencionar justamente que la ovogénesis es la gametogénesis femenina, como se mencionó, es decir, el desarrollo y diferenciación del gameto femenino u óvulo mediante la división meiótica, y se lleva a cabo en los ovarios. Este proceso se produce a partir de una célula diploide y se forman como productos una célula haploide funcional, el óvulo, y tres células haploides no funcionales, que son los cuerpos polares. Perfecto, de igual manera es importante continuar con la espermatogénesis. En este caso, este proceso se desarrolla en los testículos, aunque la maduración final de los espermatozoides se produce en el epidídimo. Sí, en este caso, pues también consideremos justamente que tiene una duración aproximada de 64 a 75 días. Las espermatogonias permanecen en mitosis durante 16 días, dando lugar a los espermatozoides
primarios. Estos invierten 24 días en completar la primera meiosis y dan lugar a los espermatocitos secundarios que tardan horas en convertirse en espermátides. Las espermátides se diferencian empleando otros 24 días en este proceso. Cuando termina todo el proceso, los espermatozoides presentan zonas bien diferenciadas: la cabeza, el cuello y la cola. La cabeza contiene los cromosomas de herencia y lleva a su parte anterior un pequeño saliente o acrosoma, cuya misión es perforar las envolturas del óvulo. En el cuello o segmento se localiza el centrosoma y las mitocondrias, que garantizan el aporte energético, y la cola o flagelo es el filamento que se encarga de generar movilidad que le permite al espermatozoide moverse hasta el óvulo para poder fecundarlo. En el caso justamente de la fecundación, también es llamada como singamia. Este prácticamente es un proceso por el cual dos gametos, el masculino y el femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y también la generación de un nuevo individuo. Es preciso mencionar justamente que los detalles de la fecundación son tan diversos como las especies. Sin embargo, existen 4 eventos que son constantes en todas ellas. El primer contacto y reconocimiento entre el óvulo y espermatozoides, en la mayor parte de los casos, es de gran importancia para asegurar que los gametos sean de la misma especie. Además, la regulación de la interacción entre el espermatozoide y el gameto femenino. Solamente un gameto masculino debe fecundar un gameto femenino. Esto puede lograrse permitiendo que solo un espermatozoide entre en el óvulo, lo que impedirá el ingreso de otros. La fusión del material genético proveniente de ambos gametos y la formación del cigoto y el inicio de su desarrollo. Estos son aspectos fundamentales que se deben considerar. Por otro lado, también es preciso mencionar que tenemos dos tipos de fecundación: la fecundación interna y la fecundación externa. En el caso de la fecundación interna, es un tipo de espermatozoide avanzado. Estos pasan al cuerpo de la hembra inyectados por órganos copuladores en el curso de un acoplamiento, o bien son tomados por la hembra en forma de un espermatóforo liberado previamente por el macho. Además de esto, es importante mencionar justamente que entre la fecundación interna se pueden establecer diferentes aspectos. Es decir, la fecundación interna también puede clasificarse de acuerdo a ello. Los animales pues también se pueden clasificar en ovíparos, en vivíparos o ovovivíparos. ¿Sí? En los ovíparos, la fecundación interna y desarrollo embrionario externo dentro de un huevo previsto de nutrientes y cáscara calcárea, por ejemplo, los monotremas, ornitorrinco, equidnas, muchas especies de invertebrados, reptiles y aves. Los ovovivíparos también tienen una fecundación interna y desarrollo embrionario incompleto. Abandonan el cuerpo de la madre cuando aún son fetos para completar su desarrollo fuera del cuerpo materno, por ejemplo, los marsupiales. Y también los vivíparos, que poseen fecundación interna y desarrollo embrionario interno, la mayoría de los mamíferos. También tenemos la fecundación externa, que es propia de los animales acuáticos. ¿Sí? En este caso, extienden dos tipos de espermatozoides para la fecundación externa: el aquaespermatozoide, que es aquel emitido libremente por el organismo al medio acuático donde vive y que fecunda huevos también libres; y el espermatozoide endoacuático, que también es emitido al medio acuático, pero es dirigido por las corrientes inhalantes o de alimentación de la hembra para fecundar los huevos emitidos por esta, y que se mantienen para su incubación fuera del tracto genital. Estos espermatozoides son de tipo primitivo, ¿sí? Debido a las condiciones en las cuales se desarrolla. Y por último también hablamos del desarrollo embrionario, que es el proceso mediante el cual van apareciendo o se van formando estructuras
órganos y finalmente aparatos y sistemas que dan lugar a todo un organismo. Presenta las siguientes etapas. La activación, que inicia con la fecundación unión del espermatozoide con el óvulo. Se inicia el metabolismo de las sustancias de reserva. Tenemos también la segmentación, que es el proceso mediante el cual se va dividiendo el huevo en células más pequeñas denominadas blastómeros. Estas forman un embrión macizo que consta de pocas células, aproximadamente 32, denominado mórula. Tenemos también la blastulación. En el caso de la blastulación, corresponde al estado transitorio formado a partir de la mórula, que suele presentar una cavidad interna denominada blastocele. Este estadio es conocido como blástula. Y finalmente la gastrulación. Las células empiezan a variar de tamaño y de intervalo de tiempo entre las divisiones. La gástrula es una estructura que da lugar a las primeras capas de capas embrionarias, una externa y también una interna. En los animales en los que prosigue el desarrollo, aparece una tercera capa embrionaria que es el mesodermo. Y es de esta manera que llegamos también a la parte final de este nuevo video. Como siempre, agradecerles a todos por siempre vernos y por supuesto desearles muchos éxitos. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos, muchos éxitos. Chao, chao.